Hoy vamos a hablar de una serie que hace poco que ha terminado y es de las mejores valoradas de los últimos tiempos. Está rompiéndola toda consiguiendo una cantidad masiva de likes en Crunchyroll, está superando One Piece en streaming y tiene una valoración bastante alta que en algunos sitios roza hasta el 10. Sinceramente, y aunque esta serie es uno de los productos coreanos mejor valorados y que no era desconocida para muchos que leímos la obra original, yo no la leí entera pero en su momento me vi lo que había, la verdad es que sorprende el nivel que ha alcanzado. No llega al nivel de extrema viralidad de Kimetsu no Yaiba en ventas, y en fenómeno fan o de Frieren, que pasó de desconocida a ser la mejor serie de la historia según MyAnimeList, al menos todavía, pero es uno de los mayores booms de los últimos tiempos. Ya vimos ese inicio espectacular que creo que es uno de los mejores que se ha hecho por ser tan oscuro, frenético y empezar tan arriba en un vídeo el año pasado. Y aunque creo que ese inicio está muy por encima de la serie en general, es una forma magistral de introducir un tema, porque la serie, aunque no está a la altura, es impresionante. Y los que vieron el principio es muy probable que se queden hasta el final. En esta temporada partimos de un nivel muy avanzado para Sung Jin-woo. Gracias a sus subidas de nivel, está bastante por encima del nivel promedio, y las posteriores incursiones permiten que ascienda hasta tener un nivel por encima del rango S. En esta temporada, y tras varias incursiones en las que se enfrenta a elfos de hielo, a los demonios de la dungeon de rango S y a unos altos orcos, entre otros, se reconoce oficialmente como rango S. Los combates no descubro nada cuando digo que son espectaculares, con unos movimientos super fluidos, muchas luces y ataques de extremo poder. La serie hace a la perfección lo que se propone, que es crear un producto absolutamente espectacular, pero falla en algo que considero muy importante, que es el desarrollo de personajes. Quiero dejar fuera de esto al protagonista porque su desarrollo está muy por encima del resto y bastante más elevado de lo que se presupone viendo el de general de la serie, pero en el resto de casos hay una sucesión de personajes que se van desechando por la trama, y que realmente tienen una importancia mínima, aunque según el caso se quiere vender lo contrario. La descompensación que sufre la serie entre protagonistas y los demás personajes es abismal. En el caso del protagonista, lo bueno que tiene es que, acorde con la temática oscura, hay dos tramas que le envuelven a lo largo de la obra. La primera trama de la que quiero hablar es la trama de conseguir curar a la madre, para lo cual debe utilizar la poti de la vida eterna. El proceso por el que consigue la poti es bastante interesante en cuanto a la epicidad de los combates, pero lo importante no es solamente eso, sino el añadido de la emotividad del momento en el que la madre se despierta, después de tanto tiempo mostrándose como una persona prácticamente insensible, dura y que se estaba perdiendo a sí mismo. Con la sanación a su madre, Sun se quiebra completamente, cuando la poti salva a su madre y deja un momento extremadamente emotivo acompañado de una gran animación para las lágrimas, que es un muy buen detalle para un momento simplemente perfecto. Por otra parte, cuando la madre se recupera y vuelve a la casa y después de 4 años es ponerla a limpiar, Sun reflexiona sobre todo lo que ha perdido al subir de nivel, y es que la trama de Sun, perdiéndose a sí mismo desde que se convirtió en un jugador, y está a las órdenes del sistema, es de lo más interesante de la serie, y de lo poco que ofrece la serie fuera de ser la más espectacular de los últimos tiempos. Todo lo que envuelve esta subtrama es brutal porque Sun va cayendo cada vez más y más en un pozo en el que se aleja de ser humano, acentuado con las víctimas mortales humanas que deja, y sufre una desensibilización del libro, enajenando su parte más humana, cada vez que se convierte poco a poco en personaje más fuerte de la serie. Que de momento estaría él, su padre y quizás el americano ese que parece All Might y que no aparece ni pelea, que por lo menos se muestra como que aparenta mucho. Ese momento cuando está peleando contra Ifrit y su yo débil se le aparece en la cara para meterle beef diciéndole que sigue siendo débil y que les ha condenado por sueños codiciosos vacíos es brutal, porque es el mismo luchando contra la parte más negativa de él, pero a la vez la parte que le hacía humano y su pasado. Su ancla antes de la mazmorra doble, además la forma con la que desprecia la vida humana y la usa para sus propios fines, aunque no sea constante y posteriormente salva muchas vidas, como en el caso del tanque, al que mata en la nieve durante el portal rojo, y la pelea contra los elfos de hielo es muy de gratis, sobre todo porque no es un villano como los dos primeros que amenaza su vida o la de alguien más. Cierto es que se dibuja como un enemigo que le odia, pero es absolutamente diferente la situación y la capacidad de Sun para reaccionar, y usa a este pobre ser lleno de odio para nutrir su ejército nigromántico recién adquirido, y que se pegue contra el rey elfo. ¿Podemos suponer que está esclavizando su alma ahora? No lo sé, la verdad. Pero pinta algo oscuro. Posteriormente tenemos un tono reflexivo sobre las vidas que ha segado, frente al espejo en una escena que parece la de Eren Tatakae en la misma pose. La serie deja un concepto que no es propio de la serie, pero que utiliza para sí, que es el de si miras al abismo, ese te devuelve la mirada. Esto junto con la parte en la que desciende y se va perdiendo su humanidad, y que los propios monstruos le vean como alguien no humano, generan una grandísima construcción de una parte problemática que es vital para la trama, y de un conflicto interno del personaje, que lucha contra eso. Además que dentro de sus limitaciones quizás acabe dibujando un Walter White que diga que el peligro o el abismo es el mismo, y que todas sus acciones cuestionables las hacía porque era el mejor en lo que hacía y porque quería hacerlo.
porque al final cuando decide salvar a la gente es porque parece que le viene bien para su tapadera, aunque luego se vaya de control, y creo que las pocas veces que de verdad tiene un gran sentimiento son los momentos en los que la parte más humana toma el control. Es el caso de su madre, evidentemente, como ya hemos comentado, en la dungeon que debe desvivir al de la asociación de cazadores, que se ha corrompido por dinero y por ansias de sangre, para así poder salvar a sus amigos, y en el capítulo final cuando quiere genuinamente salvar a Cha, de las garras de la muerte, aunque también se ve en algún detalle más, evidentemente, no es único. Ese conflicto va oscilando de una parte a otra. La deshumanización tanto psicológica como aparentemente física que sufre Sun durante la serie, junto con la propia existencia del sistema, son los interrogantes que le dan mucha vida a la serie, y que es el marco a partir del cual surge un gran producto de leveo y luchas épicas muy por encima del nivel normal. Por encima, aunque lo bueno supere a lo malo, creo que tenemos que decir varias cosas más. Ya había indicios de la temporada 1, porque parecía que había como insectos y se hablaba de la isla Yuya, pero esta temporada 2 nos ha enseñado la copia de Temu del arco de las hormigas quimera. He de decir que es bastante más satisfactorio por su velocidad al durar unos 2 o 3 episodios, y porque su animación está a un nivel brutal, por lo que mostrar los enfrentamientos que vemos merece totalmente la pena. Pese a lo bueno y lo disfrutable que tiene la serie, no podemos obviar que este mini arco está, siendo bueno, extremadamente inspirado en el arco de las hormigas quimera de Hunter x Hunter. Por lo que he visto, y tiene sentido, el arco de las hormigas quimera tiene inspiración en Dragon Ball, y en el arco de Cell y Meruem se parecía a varios personajes. Siendo esto posible, creo que podemos concretar que en este caso la inspiración y el aporte del autor se diferencia bastante de la obra base. Sin embargo, en el caso de la comparativa de Solo Leveling con Hunter, el parecido es brutal, demasiado quizás. El formato de hormigas que van comiendo hasta evolucionar en una nueva generación mejor que la anterior, liderados por una reina obsesionada por crear una progenie superior, y que este se asuma como rey igual que Merue, es bastante fácil de notar. Sin embargo, la celeridad de los mini arcos de esta serie hace que se junte el hambre con la gana de comer. Apenas tenemos posibilidad de conocer nada de las hormigas, son sacos de boxeo para los héroes, dicho por ellos mismos. Cuando se enfrenta a la hormiga reina, les pegan, y cuando aparece la hormiga evolutivamente superior, se enfrenta al protagonista en uno de los combates más reñidos comparado con enfrentamientos como Ifrit o el enfrentamiento contra Verus. Con eso tenemos un combate espectacularmente hecho donde apenas hay conexión ni construcción con los personajes, siendo la hormiga negra un personaje bastante vacío, igual que el resto de enemigos, y los cazadores japoneses absoluto humo, igual también en parte que los cazadores de rango S, aunque estos por lo menos matan a la hormiga reina. La presentación de los segundos dura un capítulo completo y tiene una trama en la que tienen que huir para dejar a los coreanos y que estos pierdan poder, y seguramente tenga algo de relación con tramas futuras. Pero por el momento, que es lo que se puede valorar, introducir 10 personajes para que ninguno tenga nada más que una aura falsa, porque no han demostrado absolutamente nada, y solo 3 sobrevivan sin hacer nada, es bastante descorazonador, y evidentemente me deja la sensación de vacío. Es un problema del que adolece la trama, como ya hemos mencionado, apenas hay conexión con la mayoría de personajes, es como que la serie tiene un aura de epicidad, que por supuesto le sirve para ser disfrutable, junto con la animación excelente, pero cuando rascas un poco se cae entera. Solamente tenemos cierta conexión por el momento con el protagonista, que es el que más transmite, con su amigo Rango D, que quiere ficharle para el gremio de su padre y posteriormente pasa a unirse al prota, la hermana y poco más, quizás la madre y alguno más. Es como una máquina de titular personajes y con los japoneses se ve extremadamente fácil. Con los rangos S coreanos hay un poco más de desarrollo, pero tampoco vemos mucho más. De hecho, el trauma que da tridimensionalidad un poco a varios de ellos se ha solucionado ya, siendo este el fracaso de la antigua incursión y la muerte de un amigo. Teniendo en cuenta que uno de los afectados fallece y los otros 2 sobreviven, y se ha vencido a las hormigas, se ha solucionado el motivo de base, aunque es plausible que haya secuelas para la temporada 3. Del resto tampoco tenemos mucha información, y tampoco desarrollo por el momento. Teniendo en cuenta todo lo anterior, os recomiendo que si os mola los animes con una especie de pseudo temática de fantasía y rol con level ups y buildeos, que además tiene una temática bastante oscura y dinámica, un personaje absolutamente badass, tenéis que darle una oportunidad a esta serie. Para todos los demás, que imagino que seáis la mayoría, porque esta serie la ha visto muchísima gente, entended que la serie me ha encantado, me ha parecido un festival de luces, movimientos, coreografías y buenas peleas, pero lo veo bastante vacío en cuanto al desarrollo de personajes, con muchos que están aparentemente de adorno o que directamente son humo. La temática de ir subiendo niveles me encanta, y la forma de los combates es excelencia visual pura, para crear grandes momentos. Pero para mí le falta un poco de desarrollo, tanto los personajes aliados como los enemigos. Sé que parece raro que diga que me ha gustado para posteriormente darle una como la que acabo de decir, pero entiendo que la propia serie no busca eso, aunque creo que es lo que le falta para ser una serie totalmente redonda. Aún así, la he disfrutado muchísimo, me ha dejado con tremendas ganas de ver la siguiente temporada, cuando salga, que supongo que será el año que viene, y en general ha encantado al público. Todo esto fue lo que hice pensando que el episodio de la semana pasada era el último, sin embargo ahora sí que se ha terminado, me reafirmo al 100% en lo presentado anteriormente, pero hay algunos elementos que me gustaría destacar, ampliando un poquito de información. En el último capítulo vemos bastante humanidad por parte de Sun,
cuando después de utilizar al healer caído contra la hormiga negra y salvar la vida de Cha, libera el espíritu del healer, siendo algo que sale de sí mismo, aunque se lo piden. Se vuelve a demostrar también el poco aprecio por los japoneses, haciendo que los supervivientes de la hormiga negra sean cobardes. Y en cuanto al desarrollo de personajes, la verdad es que parece que intenta dejarlo por lo menos en una búsqueda de desarrollo de Cha, pero del resto no se dice mucho. Por lo que a falta de ver lo que pasa en temporada 3, no creo que cambie mucho este punto. Lo que sí es que se muestran dos personajes misteriosos que parecían monstruos o jugadores. Aparece el padre de Sun, se muestra al que parece All Might, y hay un espadachín que si no me equivoco es un cazador chino, y parece que es uno de los top globales. Este último capítulo ha contado la conclusión del mini arco de la isla Jeju, situando a Sun como otro top global, presentando nuevos peligros, personajes y algo raro cuando ha despertado al espíritu hormiga negra, que supongo que se explicará más adelante y posiblemente vaya relacionado con perderse a sí mismo. En definitiva, una gran temporada. Os recuerdo que tenéis el top X como estas reproducciones y podéis ver el puesto que la coloco entre todas las series y productos de animación que he hecho vídeo. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.